Capítulo 6. Recomendaciones para convivir en una torre. Quédate aquí y descansa hasta que tus heridas se curen adecuadamente, Julius. Sin peros, Emilia gritó con firmeza mientras metía apresuradamente al maltrecho y golpeado caballero en la sala verde. Tras el alivio inicial al ver a Subaru y Julius después de que terminaran el descenso al cuarto piso, esa fue la reacción inmediata de Emilia. Ser capaz de cambiar de marcha rápidamente es una virtud, y aprecio la forma en que lo hizo sin permitir ninguna contestación. Si no pregunta por qué, tampoco tenemos que intentar explicárselo. Ella también debió de tener muchas cosas que quería preguntarle a Julius. Estoy segura de que ya dijiste lo que había que decir, así que por ahora, él solo necesita descansar, y todo lo demás puede esperar. ¿Verdad? Subaru se encogió de hombros mientras Julius se sentaba en el lecho de plantas. ¿Ves? Emilia, con las manos en las caderas y una mirada imperiosa en el rostro, seguía siendo linda, por supuesto. Ya os he causado demasiados problemas a ti y a Subaru. No me comportaré tan descaradamente como para ir en contra de la petición. Obedeceré, tantas palabras cuando un simple, ¿lo tengo bien? Entonces está decidido. Tú eres quien está herido y necesita descansar y recuperarse. No te preocupes por molestarnos. Eso es lo que significa ser camaradas. Patlas, vigila a Julius, por favor. Si pasa algo, relincha fuerte para llamarnos. Dejando a un lado la indirecta disculpa de Julius, Emilia se volvió hacia Patlas, que también estaba en la sala verde, recuperándose de sus heridas. Había un límite de personas que podían estar en la sala verde, así que con más gente herida, Subaru y Emilia no podían quedarse allí. Por eso, era mejor que alguien en la sala que estaba siendo tratado pudiera vigilar las cosas, y en este caso, se lo dejaron a Patlas. Me avergüenza que sienta la necesidad de ir tan lejos, Lady Emilia. Simplemente agacharé la cabeza avergonzada, como me han dicho. Una vez que se pierde la confianza, es difícil recuperarla. En ese sentido, nadie puede ganarle a Patlas, que siempre es el primero de la clase en lo que a confianza se refiere. Si intenta algo, muerda sin piedad. Patlas relinchó, aceptando de buen grado la petición. La mujer más comprensiva del campamento de Emilia parecía sentirse responsable de haber dejado que Julio se fuera solo antes. ¿Ves? Patlas está diciendo, no dejaré que este cabeza de chorlitos escape otra vez. Es extraño. Por alguna razón, realmente parece que está diciendo eso. Según nuestra asesora bilingüe de tiempos de guerra, al menos esa era la esencia. Sin embargo, es una dama como es debido, así que probablemente sonará más femenino. Con lo profundo que se ha vuelto nuestro vínculo, últimamente estoy mejorando y la entiendo incluso si noto. Pero si dijera eso, me daría un manotazo con la cola. El corazón de una doncella es algo complicado. Me concentraré en curar mis heridas. Poder recuperarme en tranquilidad rodeado de damas como esta es todo un privilegio. Como recordatorio, todas las mujeres en esta habitación, excepto Anastasia, son mías. Yo no te pertenezco. De hecho, tú eres mi caballero, ¿no te hace eso mío a ti? Esa es una valoración loca y vergonzosa que me hace increíblemente feliz. Emilia se llevó el dedo a los labios mientras hacía una declaración bastante atrevida que dejó a Subaru eufórico y ansioso a partes iguales mientras se volvía hacia Julius. Sabía que la montaña que tenía antes sí tardaría en superarse. Pero estaba comprobando si al menos tenía espacio para respirar y alinearse en la primera estación de la ruta. De todos modos, mientras descansas, puede que sientas la necesidad de acurrucarte en posición fetal mientras piensas en lo que ha pasado, pero no olvides que Patlas está mirando. No te preocupes. No haría algo tan antiestético. Sería demasiado poco elegante. Has recuperado el ritmo, ¿eh? Al recibir una respuesta que sonaba como la de Julius de siempre, Subaru sintió un poco de alivio y su expresión se suavizó un poco. Me alegro de no haberlo dejado solo en esas largas escaleras. Si al menos eso hubiera ayudado un poco, entonces la experiencia de la enorme vergüenza que Subaru había sufrido en el castillo al menos habría servido para algo bueno. Contaré contigo, Patlas. Con esa última petición a su fiel corcel, Subaru salió de la sala verde con Emilia. Al salir, Subaru notó que Patlas se acercaba a Julius, y oyó la risa irónica de Julius al ver a Patlas haciendo guardia. Era un dragón inteligente y se tomaba muy en serio sus instrucciones. Con el estado de ánimo de Julius y la lealtad de Patlas, no debería haber problema en no preocuparse por la gente de la sala verde por ahora. ¿Debería congelar la puerta cerrada? De nuevo, me sorprende el poder de tu imaginación, pero creo que prefiero guardármelo como último recurso. No quiero arriesgarme a que eso perturbe el espíritu de la sala. Sí. Solo era una idea. Estaba bromeando. Emilia sacó la lengua con ternura mientras se disculpaba por su broma. Los labios de Subaru se suavizaron ante esa reacción,
pero no mencionó que estaba tomando nota mentalmente de esa opción. De cualquier manera, deberíamos dejar el camerino verde en paz. Por lo que parece, las heridas de Pat las están curando bien, así que a Julius tampoco debería llevarle mucho tiempo. ¿Cierto? Las heridas de Julius no están tan mal como parecen, así que debería mejorar pronto. Parece que ese es el estilo de Reid. Es bueno conteniéndose lo suficiente, ¿eh? Aunque no podemos dejar que Julius escuche eso. Emilia eligió sus palabras con cuidado, y Subaru se rascó la cabeza mientras asentía. Que Rey usara los palillos como arma era el colmo de los chistes malos, pero así de abrumadora era su fuerza de combate que podía jugar con alguien tan poderoso como Julius como si fuera un niño, el primer santo de la espada, el hombre que trabajó con el sabio y el dragón sagrado para derrotar a la bruja de los celos. Dado que se trata de un héroe legendario como ese, no hay mucho que pueda hacer aparte de aceptarlo. Sin embargo, que él sea un pésimo modelo a seguir de héroe legendario a nivel personal es otra historia. Por ahora, centrémonos en encontrar la manera de superar el segundo examen hasta que las heridas de Sir Julius se curen, ¿de acuerdo? Una voz fría interrumpió su conversación. Al levantar la vista, vio que era Ram, que estaba apoyada contra la pared del pasillo, esperando a que los dos regresaran. Se había visto obligada a esperar en el pasillo debido al límite de personas que podían ocupar la sala verde. Subaru se rascó la mejilla cuando ella dijo lo que él había estado pensando. ¿Es mi cara realmente tan expresiva como para que pueda saber exactamente lo que estaba pensando? Solo tienes una lista de todo lo que te preocupa pegada en la cara. Todos y todo lo que te preocupa en este momento están en esa habitación ahora mismo, Barusu. Eso es todo. Eso no es cierto. Me preocupan todos los que están aquí, no solo los que están en la sala verde. Emilia y Beako, obviamente, pero tú también, hermana mayor. Subaru levantó el pulgar, pero Ram solo resopló burlonamente. Puso un poco el morro cuando Ram se dio la vuelta y empezó a caminar mientras Emilia se llevaba la mano a la boca y se reía. No pasa nada. Tus sentimientos llegaron hasta Ram. Creo que eres un poco parcial, pero si tú lo dices. Echando un vistazo a Emilia, que sonreía levemente, Subaru hizo sonar su cuello y comenzó a seguir a Ram. Ella se dirigía a una de las habitaciones más pequeñas del cuarto piso. Al entrar en la habitación, llegas tarde. Has hecho esperar a Betty. ¿Está Julius bien? No te preocupes. Por el momento, parece que ha superado el bache. Estoy seguro de que estará preocupado por todo tipo de cosas, ya que tiene un gran sentido de la responsabilidad, pero ahora no se desesperará. Si tú lo dices, supongo que Betty lo creerá. En ese caso, es bueno haber resuelto un problema. Beatriz se asintió, y Subaru también asintió antes de mirar alrededor de la habitación. Había muchas habitaciones vacías en el cuarto piso, pero esta era en la que habían llevado su equipo, y podría llamarse su base de avanzada dentro de la torre. Sentados en círculo en la base estaban Subaru, Emilia, Ram, Beatrice, Siola. Quiero preguntarte algo más sobre ese imbécil. Da miedo, amo. Pero tampoco me disgusta que sea estricto conmigo. Es solo una faceta más de nuestro amor, eso parece, amo. Qué lascivo, me están tendiendo una trampa, y se les unieron Siola y Meili, que se retorcía, y que se había acostumbrado a seguirla a todas partes. Ram le echaba la culpa de las palabras enloquecidas de Siola como si nada. De todos modos, en primer lugar, gracias por tu ayuda en la búsqueda de Julius. Aunque le diga que no se moleste, seguro que luego se disculpará, pero por ahora está a salvo, no pasa nada. Como le dije, me alegro de que lo hayamos encontrado sano y salvo. Estoy seguro de que todos los demás sienten lo mismo, ¿verdad? Preferiría no ser agrupado con Lady Emilia. ¿Qué quieres decir? Tomando la iniciativa, Subaru intentó hacer avanzar la conversación, pero una diferencia de opinión entre Emilia y Ram la descarriló rápidamente. Por lo que dice en su informe, parece que todos los que entraron en la torre tuvieron que superar el segundo examen. Y, sin embargo, Sir Julius lo volvió a desafiar por su propia cuenta. Si se hubiera dado un solo paso en falso, esta acción habría provocado inevitablemente una fractura entre nuestro campamento y el de Lady Anastasia, porque la acción de Julius podría haber llevado a que todos fracasaran. Sí. Si eso hubiera ocurrido, todo lo que habíamos pasado hasta ese momento habría sido en vano. Es cuestionable si el examinador del segundo piso nos habría permitido salir sanos y salvos. O esa farsante de sabia. Ram miró a Siola después de explicárselo a Emilia. Sin esperar verse involucrada en la conversación, Siola se señaló a sí misma. ¿A mí? Sabia es muy grosera. Nunca dije que fuera la sabia. Mi único nombre es Siola, el nombre que el maestro me dio. Estoy con el maestro al 100%. Parece que ya es bastante seria, maestro. Deja de mirarme cuando dices eso.
Y tampoco puedo decir que te equivoques con Julius, incluso si no le gustaba mucho como lo decía en exceso, considerando el peor de los casos, el análisis de Ram no estaba equivocado. Julius los había expuesto a todos al peligro con sus acciones, incluso teniendo en cuenta el hecho de que aún no conocía los detalles del examen. En todo caso, eso lo hacía aún más imprudente. No conozco a Sir Julius lo suficientemente bien como para decir que no es propio de él. Pero incluso teniendo en cuenta el asunto de la gula, no parecía el tipo de persona que haría algo así. Estoy de acuerdo, pero yo pienso de otra manera. Que la cague de esa manera es como un sarampión solo para hombres, una enfermedad que todos contraen alguna vez. No sé si debería compararlo con eso, pero el sarampión y la varicela son mucho peores si te contagian de adulto, sobre todo porque pueden ser mortales. Esta vez no fue mortal. Por ahora, déjalo estar. No quiero que alguien me ponga la soga al cuello, murmuró Ram en voz baja mientras apartaba la mirada de Subaru. ¿Y quieres empezar una pelea por eso? ¿O quieres hablar de las cosas? Si no te decides, no voy a seguir con esto. En ese momento, Meili intervino, poniendo fin a la situación con el ambiente en la habitación a punto de oscurecerse. Apoyada en el costado de Sioula, jugaba con indiferencia con su cabello trenzado mientras miraba a su alrededor. En ese momento, Meili intervino, deteniendo las cosas allí con el ambiente en la habitación a punto de oscurecerse. Apoyada en el costado de Sioula, jugaba con indiferencia con su cabello trenzado mientras miraba alrededor de la habitación. Si es posible, ¿podrías no pelear? No me gusta el dolor ni las cosas que dan miedo, tú. No, tienes razón. Es bueno tener a alguien que pueda ver las cosas con una perspectiva externa, de verdad. J.E., entonces da las gracias. Meili esbozó una sonrisa infantil e inocente propia de su tierna juventud cuando Subaru le dio las gracias. A pesar de su juventud, Subaru pensó que su visión independiente de las cosas era valiosa. Pensándolo bien, había sido su sugerencia que se retiraran del segundo examen. Contaré contigo de ahora en adelante. Es importante tener a alguien que pueda ver las cosas con la cabeza fría. Eso dices tú, pero mi trabajo terminó después de que atravesáramos el desierto, ¿no? No hay nada más que pueda hacer, pero cuantas más cabezas, mejor. E incluso si logramos atravesar el desierto, aquí dentro de la torre todos seguimos en el mismo barco. Tómelo como su desgracia y déjeme confiar en usted. Meili se sorprendió por la sincera afirmación de Subaru de que tenía la intención de pedirle ayuda. Puedo entender por qué Petra siempre está preocupada. ¿Qué pasa con Petra? Nada. Más importante aún, ¿no ibas a interrogar a la mujer semidesnuda? Las mejillas de Meili se hincharon mientras miraba hacia otro lado. Se puso de pie y empezó a empujar la espalda de Sioula. Sioula no iba a dejarse mover por esos frágiles brazos, pero aún así avanzó emocionada, arrodillándose justo delante de Subaru y bajando la cabeza hasta el suelo. Soy una tonta, pero por favor cuida de mí para siempre. Aprecio tu admirable actitud. Entonces, en cuanto al regalo de compromiso. Ay. ¿Emilia? ¿Beaco? ¿Por qué me están pellizcando por ambos lados? Porque sí. Sin ningún motivo en particular. Subaru no tenía intención de que le pellizcaran sin motivo, pero el estado de ánimo de Emilia y Beatrice le hizo pensar 2 veces antes de insistir. De todos modos, no hay duda de que ese tipo de ahí arriba es Rey Astrea. Así que, como testigo que lo conocía personalmente, quiero preguntarte, ¿qué tipo de persona era? Una basura absoluta, ya lo has dicho antes, y nosotros mismos tenemos la confirmación de haberlo visto. Los labios de Sioula se curvaron en una expresión desagradable al recordar a los muertos. Dejando a un lado al hombre muerto de arriba, estaba claro que podía pensar en un montón de malos recuerdos. Supongo que eso no hace falta decirlo, ya que se desmayó en cuanto lo vio. Tenemos que superarlo de alguna manera. Quiero conseguir todas las pistas que podamos para superar el examen del segundo piso. Cuéntanos todo lo que se te ocurra, por pequeño que sea. La personalidad, los hábitos, las relaciones, los gustos, las aversiones y los puntos débiles del Santo de la Espada Rey. En particular, sus puntos débiles. Habla, estás exagerando. ¿Crees que no me habría vengado de él si hubiera sabido sus puntos débiles? No tiene ninguno, va. Inútil, esta chica es aún más dominante que tú, maestro. Sioula hizo un puchero ante la actitud agresiva de Ram, pero se limitó a encogerse de hombros en respuesta a la mirada de Ram y luego se lanzó detrás de Subaru para usarlo como escudo. ¿Por qué te escondes? Definitivamente eres más fuerte, no se trata de ser más fuerte o más débil. Aunque probablemente sea porque tienes miedo, maestro. Puedo sentirlo porque nuestros corazones están conectados. No me culpes por tu miedo. Subaru,
Incapaz de relajarse al sentir algo suave empujando contra su espalda, agarró a Sioula por el cuello y la arrastró a la fuerza hasta donde había estado antes. Empezó a reanudar el interrogatorio, pero... Al final, no sabes nada de los exámenes, ¿verdad, Sioula? Por supuesto que no. Solo que este no es el momento de decir nada, eso es todo. Lo más probable es que se revele después de que se resuelvan todos los misterios de la torre. Ya veo. Eso es muy emocionante. Emilia es ingenua, así que no la engañes, incluso si no conoces la debilidad del santo de la espada, ¿qué hay de sus hábitos o algo así? Si tiene algún hábito en particular mientras lucha, podríamos usarlo para vencerlo. Hábitos, Ahora que lo mencionas, cuando intenté matarlo por manosearme, se rascaba el trasero mientras luchábamos. Eso es algo, ¿verdad? Creo que solo estaba burlándose de ti. Además, es débil con las mujeres guapas. Seguro que dejaría pasar a las mujeres guapas. En ese caso, solo quedaríamos Julius y yo. ¿Es un pensamiento aterrador? Quizás si entrecierras mucho los ojos, y alguien le da un golpe en los ojos por si acaso. Entonces podría pensar que eres lo suficientemente guapa como para pasar. Quizá, eres muy amable al decir eso. Cuando Beatrice hizo todo lo posible por encontrar una solución que no hiriera sus sentimientos, Subaru la abrazó y le acarició la cabeza. De todos modos, que Emilia pasara fue pura casualidad. Supongo que fue una combinación afortunada de que él bajara la guardia y de que la retadora fuera Emilia. ¿Por qué dices eso? Si Emilia hubiera atacado para matar, él nunca habría dejado que lo atacara. Así que bajó la guardia y Emilia ganó. Me acabas de hacer un cumplido. Betty lo hizo. Ah, eso pensé. J.E. Gracias. Eso me hace muy feliz. Emilia celebró el halagador análisis de Beatrice y el cumplido implícito, mientras que Subaru recompensó a Beatrice con otro masaje en la cabeza. Suena bien decir que su reacción cambia dependiendo de si hay intención de matar, pero eso es algo que viene dado por quien es. No se puede decir lo serio que era o será, hay que darle la vuelta a sus expectativas. Barusu tiene razón, no sabemos lo exigente que será, pero no podemos permitir que se ponga serio. ¿No podemos dejar que se ponga serio? Subaru frunció el ceño al retomar ese pensamiento. Ram seguía sumida en sus pensamientos mientras ella continuaba. Correcto. La examinadora reconoció a Lady Emilia porque logró convencerla de que ofreciera concesiones significativas y luego superó el nuevo examen. El estándar para aprobar el examen es bastante inestable. Estoy de acuerdo en que el límite es difuso. Refleja el temperamento del examinador, así que tenemos que hacer que se divierta y, al mismo tiempo, establecer un estándar que sea suficiente para el examen. Hacer eso y luego hacer que el examinador pierda es el requisito para pasar el segundo piso. Al escuchar esa explicación de Ram, Subaru entendió. Con la cláusula de un paso, una cantidad colosal de ataques y un poco de suerte, Emilia logró una victoria, aunque solo fue después de que Rey bajara la guardia y con las condiciones más indulgentes posibles para ella. Probablemente deberíamos asumir que ganar por la fuerza bruta es imposible ahora. Aún así, tampoco es que podamos decir que ganará el mejor de tres en piedra, papel o tijera. Estoy trabajando para encontrar condiciones que Rey acepte. Dicho así, este examen también es una prueba realmente difícil. Difícil, pero más bien se trata de una prueba realmente sádica de una manera completamente diferente a la del tercer piso. Después de poner a prueba el conocimiento, de un mundo diferente, ahora se pone a prueba la fuerza, contra el más fuerte del mundo. En ambos casos, el verdadero objetivo de los exámenes es algo diferente de lo que parece. Así que, aunque las dos pruebas son diferentes, ambas son claras manifestaciones de la malicia del sabio que construyó esta torre. No hay prisa, ¿verdad? Puedes tomarte tu tiempo y divertirte conmigo, aunque lo digas. Mientras Subaru miraba pensativa a su alrededor, Sioula, que estaba sentada tranquilamente con las piernas cruzadas en el suelo, intervino alegremente. El rostro de Subaru se puso rígido, pero no le importó. Sus ojos brillaban de felicidad. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, ya que he esperado cientos de años a que vinieras, maestro. Eso es, tómate todo el tiempo que necesites y aprueba los exámenes con normalidad. Siempre estaré observando. No importa cuántos días, años o siglos te lleve. Había un peso en sus palabras que no podía simplemente desestimarse. Estaba de buen humor y sonreía, radiante de afecto por ellos, o más bien por Subaru, pero sus palabras también contenían el peso de los siglos que había pasado esperando. El peso de la guardiana que había protegido la torre durante cientos de años. Estaba de buen humor y sonreía, radiante de afecto por ellos, o más bien por Subaru, pero sus palabras también contenían el peso de los siglos que había pasado esperando. El peso de la guardiana que había protegido la torre durante cientos de años en obediencia a las instrucciones del sabio. Sioula lo había dicho, estaba prohibido irse sin completar los exámenes.
Si se rompía esa regla, aunque fuera Subaru a quien adoraba como su maestro, no mostraría piedad. Aunque sea amigable, aunque sea cariñosa, eso no significa que sea una aliada. Cuando se trata de despejar la atalaya de las Pléyades, la persona encargada de ser la guardián de las estrellas. Siola es. Solo diviértete conmigo aquí, no es una aliada en la que se pueda confiar. Subaru lo sintió dolorosamente claro cuando la vio sonreír allí. Al final, pospusieron la toma de decisiones en su reunión de planificación para despejar Electra. Por cómo iban las cosas, no iban a hacer ningún avance real en cuanto a planes, pero la razón principal por la que pospusieron la decisión fue el estómago de Subaru. Ahora que lo pienso, me desperté después de 2 días e inmediatamente empecé a intentar despejar esta torre, ¿verdad? Me duele mucho el estómago. Mientras la conversación se estancaba, su estómago rugía con fuerza y, por primera vez, se dio cuenta de lo hambriento que estaba. No puedo luchar con el estómago vacío. Bueno, técnicamente puedo, pero tener hambre afecta a tu capacidad de concentración y de pensar. Y como resultado de ese estruendo, decidieron irse a otro sitio. Sinceramente, probablemente fue lo mejor que pudo pasar de todos modos. Un plan para el segundo piso, el tema general de los exámenes aquí, el sadismo del creador de las pruebas saliendo a la luz y la idea más clara de lo peligrosa que es Siola, ya merecía mucha atención por lo fuerte que era, pero su estupidez y la forma en que se lleva tan bien con nosotros desactivó por completo nuestro sentido de precaución. Puedes tomarte tu tiempo y divertirte conmigo. Días, años o incluso siglos, o supongo que es más, la forma tan descarada en que lo dijo me ayudó a recordar por fin lo peligrosa que es. No tengo intención de hacerlo, pero si por alguna razón nos detenemos aquí en la torre y nos vamos, se convertirá en nuestra enemiga, prefiero evitarlo. Tanto por el frío cálculo de la fuerza de combate como por razones sentimentales. Aparte de ella, sin embargo, pensar en despejar este lugar. Hay todo tipo de preocupaciones que pesan en mi mente, ya habían pasado más de un mes en su viaje a la atalaya de las Pléyades. Incluso si se ocuparan de los desafíos de inmediato y terminaran de despejar la torre, aún les llevaría otro mes volver a Pristella, lo que lo convertiría en un viaje de casi 3 meses incluso en el mejor de los casos. Además del hecho de que detenerse significaría luchar contra Siola, realmente no quiero rendirme solo porque el viaje se está alargando, pero la selección real es una fecha límite difícil para Emilia y Anastasia. 3 años en total, ya había pasado poco más de un año, lo que significaba que quedaban menos de 2. No podían permitirse el lujo de tener tiempo infinito, pero preocuparse por cosas tan lejanas tampoco va a resolver nada. Lo primero que siempre hay que hacer es plantar los pies firmemente en el suelo hoy en preparación para mañana. Y para eso, debería comer para no tener hambre. Correcto, Beatrice había interrumpido las palabras de Subaru con el dedo en alto. El ruido de su estómago había sido el impulso para terminar la conversación, así que estaba dando un paseo por la torre, más concretamente por el cuarto piso, que habían convertido en su zona de estar, mientras esperaba que la comida estuviera lista. Acompañándolo, sosteniendo su mano con fuerza mientras caminaban, estaba Beatrice. Se cogían de la mano con regularidad para que Beatrice, el espíritu contratado de Subaru, pudiera recoger maná directamente de él, ya que su puerta era deficiente. Además, estuviste preocupada por mí mientras dormía estos 2 días, ¿verdad? Hoy puedes relajarte y te mimaré todo lo que quieras. ¿Qué tontería dices? Solo estoy recogiendo un excedente de maná para compensar que te relajes mientras duermes. Betty quiere estar en plena forma en todo momento en esta torre. Para evitar estar desprevenida, eso dices tú, pero aún así me cogiste la mano sin absorber maná mientras dormía. Eso no tuvo nada que ver con el maná. Fue para rellenar el corazón de Betty, así que no tiene nada que ver. Ella afirmaba con orgullo que no tenía nada que ver con el maná, pero Subaru pensó que eso lo hacía aún más adorable y vergonzoso, así que se abstuvo de comentarlo. De cualquier manera, estaba completamente de acuerdo con lo que ella decía. La fuerza de su combinación estaba en trucos más sutiles. Eso seguramente sería útil en el examen del segundo piso y en lo que les esperara en el examen del primer piso también. Está bien, Beaco. Estoy bien. Así que absorbe mi maná hasta que estés grande e hinchado. Betty no se pondrá grande e hinchada por absorber mucho maná. Y no tiene mucho sentido que te entusiasmes tanto con eso, ya que no es que tengas tanto maná para empezar. Vaya, oye. ¿Qué debería hacer entonces? Eso es. ¿Por qué? Deberías al menos comer y descansar adecuadamente para recuperar tu resistencia y acumular reservas de maná. Y dedicarte a cuidar de Betty. Esa es tu responsabilidad, así que básicamente como si me estuviera recuperando de haber estado enfermo. Y también había un rastro de tu soledad al quedarte solo que se coló ahí. UPS, Subaru logró una expresión flexible que era mitad frustrada y mitad sonriente ante la adorabilidad de Beatrice. Y frente a ellos, al final del pasillo,
alguien dobló la esquina de repente. Era Emilia, cuyos ojos se abrieron como platos cuando los vio. En su mano había un recipiente metálico, un cubo. ¿Un cubo? ¿Sigues concentrada, incluso en un momento como este, eh? ¿Practicando música? ¿Qué estás diciendo? Es verdad que el señor Cubo siempre me ayuda con mi práctica musical, pero sé que este no es el momento para eso, eso es cierto. Entonces, ¿por qué el cubo? El señor Cubo está ayudando con su trabajo previsto. Sonriendo ante la pregunta de Subaru, Emilia extendió el cubo. Oh, está lleno de agua, así que supongo que el señor Cubo ha vuelto a su antiguo trabajo, pero eso solo planteó otra pregunta. ¿De dónde ha salido el agua? Alrededor de la torre solo hay desierto, ¿verdad? Ah, eso no es cierto. Si vas mucho más allá de la torre, llegarás a la gran cascada, y allí hay una cantidad realmente grande de agua. ¿Fuiste tan lejos para conseguir un solo cubo de agua? Por mí, yo haría eso mismo si fuera por ti, pero no es lo que pasó esta vez. El espíritu de la habitación verde nos proporcionó agua limpia y agradable. Genial, ¿verdad? Emilia parecía orgullosa del origen del agua, pero fue la frase anterior la que lo hizo feliz. Estar dispuesto a ir hasta la gran cascada para conseguir agua por su bien. Eso significaba mucho, mientras asimiló toda esa felicidad. Sin embargo, ese espíritu es realmente algo. No solo cura heridas, sino que puede hacer algo como esto. Si solo fuera a ser agua, Beatrice o yo podríamos arreglárnoslas de alguna manera con magia, pero, el miasma en el aire del desierto y aquí es demasiado denso. Sería más prudente evitar usar mana que ha estado expuesta al durante tanto tiempo para crear agua potable si es posible. Sus explicaciones aclararon algunas cosas. Durante el viaje, se habían ocupado del agua potable usando magia. Mientras hubiera mana, no había razón para transportar agua pesada en grandes cantidades. Para ciertas cosas, la conveniencia de la magia era incomparable. Entonces, es algo así como la contaminación atmosférica, o supongo que la contaminación de mana causada por el miasma. Supongo que sería malo beber agua de ahí, ¿no? No es que haya un impacto dramático inmediato en el cuerpo. Pero beber cantidades significativas conducirá a una acumulación excesiva de miasma interno. En el peor de los casos, podría conducir al desarrollo del mismo tipo de rasgo de atracción de bestias demoníacas que tú tienes. La idea hace que Betty se estremezca. Definitivamente es bastante difícil vivir con ese rasgo, si me permites decirlo. Había sacado lo mejor de él en todo tipo de apuros, pero nunca sería beneficioso excepto en situaciones muy específicas. Incluso yendo a dar un paseo, podrías acabar de repente rodeado de ellos. Sería mejor no acabar así que estamos usando agua purificada por el espíritu de la habitación verde tanto como sea posible. También lo hicimos los 2 días que dormiste. Ah, no me digas. Subaru quedó impresionado por la explicación de las condiciones de vida que habían existido mientras estaba inconsciente. Aún así, incluso con agua, hay un límite para la comida. Solo preparamos provisiones para un mes antes de entrar en el desierto. Claro. Pero no es que tenga planeado seguir aquí dentro de un mes. Subaru sonrió mientras un poco de preocupación aparecía en los ojos de Emilia. Tenemos un límite de tiempo y hay muchos problemas difíciles, pero nada mejorará si nos quedamos sentados y nos abrumamos. Además, solo ha pasado un día, o 3 supongo, ya que empecé tarde, y superamos el primer examen, y tú pasaste el segundo sin problemas. No fue tan fácil. Está bien decir que fue fácil, ya que podemos recurrir a faroles y trucos. Levantando un dedo pomposamente, Subaru tiró de la mano de Beatrice, moviéndola y luego apoyando la barbilla en su cabeza. Los dos miraron a Emilia. No importa si el enemigo es el santo de la espada más fuerte de la historia. Ese pervertido bastardo de un solo ojo. Entre mis trucos y la fuerza de Beaco, le haremos una paliza. Exacto. Le haremos una paliza. Darle una paliza. Esa es una frase que ya no se oye mucho. No es justo. Tú y Beatrice son los que acaban de decirlo. Las mejillas de Emilia se enrojecieron cuando se dio cuenta de que había caído en su trampa. Emilia parecía un poco descontenta por verse arrastrada a una nueva vuelta de tuerca de su viejo patrón, pero suspiró, probablemente diciéndose a sí misma que así era como sucedía a veces. Lo entiendo. Lo entiendo. Suena casi sencillo cuando lo dices tú. Pero es muy reconfortante oírlo. Sí, ten fe, expectativas y amor por mí. Por eso estoy aquí. Lo entiendo. Lo entiendo. Suena casi sencillo cuando lo dices. Pero es muy reconfortante oírlo. Sí, solo ten fe, expectativas y amor por mí. Por eso me convertí en tu caballero. Claro, cuento contigo, mi caballero. ¿No negaste la parte del amor?
así que ahora no sé qué decir. Subaru no sabía qué hacer cuando su petición de amor medio en broma pasó sin comentarios. Pero si ella realmente lo hubiera aceptado, yo habría estado al menos igual de conmocionado, así que supongo que está bien. De cualquier manera, ya es un poco tarde, pero que seas tú quien traiga el agua es raro. Este es un trabajo de caballero. Bueno, supongo que no realmente, pero definitivamente encaja más en el lado de la dama barra diagonal sirvienta de la ecuación de la dama barra diagonal sirvienta. Está bien. Eres mi caballero, pero no quiero tener ese tipo de relación. Quiero que te quedes a mi lado. Mientras lo hagas, no hay problema. Solo déjame ocuparme de conseguir el agua mientras te recuperas. ¿Qué es esto? Puede que me muera de felicidad. Además, esta noche me encargo de la cena. Quiero ocuparme de todo yo misma. Eso es lo difícil con Emilia. Ambos suenan como si pudieran ser la verdadera razón. Beatrice suspiró ante la enérgica respuesta de Emilia. Y la familiaridad de su intercambio fue un alivio para Subaru. No tengo tiempo para estar abatido. Esta estúpida torre. No hay un mapa, pero estoy seguro de que si lo hubiera, estaría en el lugar más molesto. Odio este tipo de edificios que parecen un desastre desde las etapas iniciales de diseño. Esa fue la conclusión de Subaru después de haber caminado alrededor de la torre con Beatrice para hacerse una idea de las cosas mientras esperaban para comer. ¿Qué estás diciendo ahora? Dado lo desagradables que son los exámenes, no tiene mucho sentido comentar lo retorcida que es la persona que lo hizo todo. Ha estado claro desde hace tiempo. Ah. Acabas de hablar mal del maestro. Esta niña acaba de hablar mal del maestro, que hizo esta torre. Si crees que te lo vas a poner fácil por ser una niña, te equivocas. ¿Se merece que la regañen? Y todo lo que no se haya cobrado debería dármelo a mí. Ya déjalo estar. Siola saltó triunfal ante el refunfuño de Beatrice. Ni siquiera estaba refunfuñando, pero sería un fastidio explicarlo. Vamos. No sigas armando jaleo. Tú también, Siola. Compórtate. No puedo aceptarlo. Esto es discriminación. Discriminación, digo yo. Si realmente hiciera algo malo, entonces Subaru la regañaría como es debido. Y es normal cuidar especialmente de los niños pequeños. Tú y yo tenemos que aceptarlo, Siola. A Betty no le gusta la idea de que la traten como a una niña como si fuera algo natural. Vamos, es el momento de mostrar la magnanimidad que viene con la edad. Subaru se rió con ironía mientras trataba de calmar los nervios de Beatrice. Se habían reunido de nuevo en la base para comer. Todos los que no estaban todavía inconscientes estaban presentes, lo que significaba, ¿puedo decir una cosa antes de empezar a comer, Lady Emilia? Julius, que había sido el último en llegar a la habitación, intervino. Lo habían enviado a la sala verde para que se concentrara en su curación, pero no había ido a dar la cara porque tuviera el estómago vacío. Emilia, que había organizado todo para la comida, asintió. Por supuesto, adelante. No tengo motivos para negarme. Con Lady Anastasia ausente, usted es la persona que más respeto debería recibir aquí, Lady Emilia. Y, sin embargo, ya le he causado tantos problemas con mis acciones egoístas. Aunque es lamentablemente tarde, debo abordarlo. Julius negó con la cabeza mientras elaboraba elegantemente. Ese tipo de pensamiento estirado, formal y caballeroso se parecía cada vez más a su yo habitual, pero también había alguien que no se lo tomaba particularmente bien. Que lo hable. Si lo hubieras entendido antes, Ram, ya tenemos suficiente insensatez de Barusu. Es natural perder la fe en alguien que actúa sin pensar. Espero que puedas convencernos de que no lo volverás a hacer. Ram se dirigió con frialdad a Julius por su decisión impulsiva en los términos más duros. La frialdad en sus ojos era la misma de siempre, pero su expresión parecía más rígida de lo normal. Eran palabras duras, pero se suavizaban un poco por la preocupación a su manera. Ram, eso ha sido demasiado. Mis más humildes disculpas, Lady Emilia. De ahora en adelante tendré más cuidado. Ram se disculpó cuando Emilia la llamó. Está más nerviosa de lo habitual, así que sería un error culparla por ello. No es que odie o desprecie a Julius. Solo quiere salvar a Rem y hacer todo lo posible para que eso suceda. Le he causado muchos problemas, señora Ram, y a todos los demás también. Comprendiendo eso, Julius reconoció que su dureza era el merecido castigo que se había ganado e inclinó la cabeza sin discutir. Asumir la responsabilidad de esa manera era lo que había querido hacer antes de que comenzara la comida. Subaru entendía en cierto modo el ímpetu de la precipitada decisión de Julius, por lo que ya había podido perdonarlo, pero que Julius se perdonara a sí mismo era otra historia. Este es un primer paso necesario hacia eso. Muy bien. Julius se disculpó y yo acepto. Así que, en lo que a mí respecta, esta conversación ha terminado. Emilia respondió a la disculpa de Julius con un aplauso.
Subaru asintió también, por supuesto, al igual que Beatrice. Ya he dicho lo que quería decir, así que el resto es solo una misericordia samurái. Lo mismo digo, Betty. Compensa tus esfuerzos en el futuro. Lo siento. Julius cerró los ojos ante sus respuestas. Después de ellos, Meili fue la siguiente en reaccionar. Estaba sentada en el suelo con las piernas abiertas, jugando con su cabello. Nadie acabó muriendo, así que eso es suficiente, ¿no? El caballero no me molesta realmente. Si el maestro dice que no hay problema, entonces eso es suficiente para mí. No quiero café. Te has equivocado de palabra. La respuesta de Meili fue desinteresada, probablemente más por un desinterés genuino que por cualquier intención de ser amable. Y Siola probablemente también estaba siendo sincera. Ram fue la única que dijo algo en respuesta a la disculpa de Julius. ¿Y si te digo que no hay ningún café? Ella simplemente se cerró la túnica que le cubría los hombros y miró la comida. Julius lo aceptó en silencio. Y también lo hicieron Subaru y los demás. El resto es algo que deben resolver entre ellos y no algo en lo que nadie más deba entrometerse. Muy bien, comamos. Ram y yo hemos preparado la comida hoy. No se ha utilizado fuego, pero debería estar bastante bien, aunque un poco cruda. Vale. Está realmente bien. Espera, no es una forma extraña de decirlo. Emilia siguió con la conversación, recuperando la compostura, pero ladeó la cabeza ante la explicación de Ram. Sin embargo, Ram no siguió con el tema. De todos modos, con ese intercambio, comenzaron su comida en la torre. Por cierto, de las personas reunidas, los únicos que podían preparar una comida decente eran Subaru, que había adquirido algunas habilidades culinarias durante su año de trabajo como mayordomo, y Julius, que podía hacer prácticamente cualquier cosa que intentara sin problemas significativos. Aparte de ellos dos, Ram era el único que podía cocinar algo decente. De camino a Pristella, Subaru, Otto y Garfiel habían jugado a piedra, papel o tijera para ver quién se encargaría de cocinar. En fin, ¿por qué me miras así? ¿Tienes alguna queja? No es nada. Es que, aunque llevo un mes viajando, todavía no me hago a la idea de que sepas cocinar, y me preguntaba qué dirías. Ram no ocultó su suspiro de exasperación ante el comentario de Subaru. La razón por la que no voy a la cocina de la mansión no es porque no sepa cocinar. Simplemente no lo hago. Las patatas al vapor son una cosa, pero la comida normal se la dejo a Frederica o a Petra. Ya veo. Vale, en efecto. ¿Por qué son especiales las patatas al vapor?, se pregunta Betty. Ram frunció el ceño, como si no estuviera muy segura de lo que había dicho. Subaru dejó escapar un pequeño suspiro. Las habilidades de Ram en todo tipo de tareas palidecían en comparación con las de Rem. Pero con todo el recuerdo de Rem borrado del mundo, Subaru entendió que ese hecho, literalmente, ya no existía. En realidad, Ram podía hacer prácticamente cualquier cosa que se propusiera. Y no solo en su trabajo de criada. La pérdida de Rem probablemente no tuvo nada que ver con eso. Incluso cuando Rem aún estaba consciente, Ram podría haber hecho los trabajos si hubiera decidido hacerlos. Pero no fueron solo sus tendencias naturales a la holgazanería lo que le impidió hacerlo. Subaru, más bien intencionadamente, no quería profundizar demasiado en ello. No lo entendería ahora mismo, e incluso después de recuperar a Rem, no tendría sentido sacarlo a colación. De todos modos. No es que no me lo pudiera haber imaginado, pero no tienes ninguna gracia a la hora de comer. MGH. ¿Dices algo, maestro? Después de que esos pensamientos oscurecieran el estado de ánimo de Subaru, miró a Siola, que estaba atiborrándose. Hay muchas chicas en este mundo que desperdician su belleza, pero ella tiene que estar en el nivel superior. Al menos al nivel de Liliana. La señora semidesnuda está engullendo de verdad. ¿De verdad tienes tanta hambre? Más bien esto está demasiado delicioso. No creía que me importara tanto la comida, pero estaría dispuesta a ser aprendiz de la semidemonio para conseguir este sabor. ¿Aprendiz bajo mi mando? ¿Para cocinar? Siola no dejó de moverse mientras Meili hablaba, tragando la comida en su boca de un trago mientras señalaba a Emilia. Para sorpresa de Emilia, Siola sintió con entusiasmo a esa pregunta. La comida tan buena es algo especial. No hay forma de ocultarlo de mis ojos. Voy a aprender a cocinar mejor, a ganarme el corazón del maestro a través de su estómago y a asegurarme de que no duerma ni un segundo. Tu verdadera ambición está a la vista. Entiendo cómo te sientes, Siola. Pero el camino de la cocina es muy difícil y peligroso. Si a pesar de eso tienes la determinación, entonces consideraré aceptarte como aprendiz. A veces eres muy audaz cuando se trata de las cosas más extrañas, Emilia. Probablemente, Ram preparó unas 3/4 partes de la comida. Es bastante gracioso que Emilia se ponga a hablar de las profundidades de la cocina y que Siola se quede demasiado impresionada por la cocina amateur. Pero nuestro suministro de alimentos va a ser un problema.
Era un problema preocupante para Subaru. Ante sus ojos, Siola sonreía y casi lloraba mientras se llenaba la boca, y los instintos maternales de Emilia se estimulaban al ver eso, por lo que seguramente añadiría más comida en el futuro. Había contado con un mes como límite de tiempo teniendo en cuenta la comida que teníamos, pero, a este ritmo, puede que ni siquiera tengamos tanto tiempo. Terminaron la cena, se limpiaron con el agua de manantial, en su mayoría solo se secaron el cuerpo, y luego se separaron para el resto del día. Era hora de irse a la cama. Ahora que lo pienso, una reunión caótica de toda la noche para averiguar cómo despejar esta torre podría haber sido la forma correcta de enfocar las cosas, pero también es difícil imaginar que se pueda llegar a una respuesta de esa manera en este momento. Mi yo futuro tendrá que encontrar una solución a esos problemas, aunque sea un poco fácil. No es que sea un problema en el que la solución se presente sola. Tendremos que tomarnos nuestro tiempo con esta prueba, es lo que es. En el peor de los casos, existe la opción de volver a intentarlo mañana sin ninguna planificación adicional. Probar y equivocarse en lugar de intentar abordarlo desde todos los ángulos. Lo que sucede en caso de un error fatal es preocupante, pero al menos ese imbécil no parece tener la intención de matarnos. E incluso podríamos encontrar una pista mientras hablamos con él, como la forma en que Emilia consiguió concesiones con solo preguntar. Aún así, tenemos que ser capaces de analizar lo que venga, lo que significa comer y dormir lo suficiente para poder rendir al máximo. Frotándose las mejillas con ambas manos, Subaru intentó deshacerse de todos los problemas que le preocupaban. Así que hemos terminado por esta noche. Todos volveremos al carruaje a dormir para prepararnos para mañana, pero, Subaru, Betty estará con Emilia y los demás en el carruaje. ¿MM? Ah, claro. Lo siento, Beako. No te quedes despierta toda la noche o no podrás crecer. Si te quedarás pequeña para siempre. Bueno, seguiría siendo adorable. Muy bien, asegúrate de quedarte despierta toda la noche, no tienes que preocuparte. Betty no crecerá más que esto. Será adorable para siempre, así que acostarse temprano no es un problema. Beatriz se bostezó y se despidió con un gesto despreocupado mientras se marchaba. Iba de la mano de Emilia. Cuídala por mí, Emilia. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Tú tampoco deberías quedarte hasta tan tarde. Con eso, y sin culparlo por quedarse despierto hasta tarde en primer lugar, Emilia bajó las grandes escaleras hasta la planta baja. Al despedirlos, Subaru se estiró un poco y caminó por el pasillo del cuarto piso. Su objetivo era fácil de encontrar. La puerta cubierta de enredaderas que daba a la sala verde. Allí, Subaru, eres tú. Frente a la sala, se encontró con Julius, cuyos ojos se abrieron como platos al verlo. Julius acababa de entrar en la sala verde y entrecerró los ojos un momento al ver a Subaru, pero rápidamente asintió en señal de comprensión. Ya veo. Parece que ambos hemos venido aquí con las mismas intenciones, aunque para personas diferentes. ¿Debería dejarte a ti esta noche? No, debería cederte. Estuviste inconsciente durante 2 días. Tú pudiste confirmar su seguridad, pero estoy seguro de que ella también estaba deseando que llegara la noche. Bueno, si vas a decir eso, no voy a discutir. Rascándose la cabeza torpemente ante esa elegante circunlocución, Subaru miró a Julius. No parece que se esté esforzando, pero nunca se me dio bien leer los rostros de las personas. Si lo está ocultando, no sabría decirlo. ¿Te parece bien? Debes de querer estar a su lado. Subaru suspiró y preguntó directamente lo que se estaba preguntando. Julius sonrió levemente. Sí, si es posible, me gustaría estar al lado de Lady Anastasia hasta que se despierte. Pero cuando se despierte, no sé qué decirle primero. Tampoco estoy seguro de eso. Las primeras palabras deberían ser algo así como, me alegro de que te hayas despertado. Estaba preocupado por ti. ¿Verdad? El verdadero problema es lo que digas después de eso. En cuanto a esas palabras. Bueno, eso depende de ti, ¿por qué te ríes? Esa ha sido una respuesta bastante seria. Había sido una respuesta cuidadosamente considerada, pero no parecía satisfacer a Julius. Dando media vuelta, Julius se dio la vuelta para mirar a Subaru, que parecía herido por la risa. ¡Qué idea tan desenfrenada! Estoy celoso. Es molesto que parezca que me estás llamando idiota. Oye, ¿a dónde vas? Te cedí la habitación. Voy a volver al carruaje a descansar. Hoy estoy un poco cansado. Julius levantó la mano mientras se alejaba. ¿Se ha recuperado lo suficiente como para decir, un poco cansado, después de lo que pasó con el examen? ¿O eso también es solo una fachada? Realmente no puedo saberlo, pero, Julius, es mejor que esperes a que Anastasia se despierte. Yo te despertaré cuando termine. Deberías esperar a ella, para que lo sepas,
definitivamente me arrepiento de muchas más cosas que tú. Este es solo mi consejo basado en ellas, así que tómalo como lo que es. Eso fue lo último que dijo Subaru cuando la espalda de Julius desapareció al final del pasillo. No respondió, pero no se convertirá en un problema. Al menos, Subaru tenía tanta fe en él. Disculpe, sacudiendo la cabeza, dejó de lado su preocupación por Julius y abrió la puerta, entrando en la sala verde. Estaba iluminada por una luz tenue, sumida en una enorme cantidad de verde como siempre, y dentro había dos chicas durmiendo en camas de hierba. La cama más cercana era la de Anastasia, y más lejos estaba Rem, y la más alejada eres tú. Al levantar la vista, Subaru vio a Patlas con un aspecto totalmente natural, como si ese estado de cosas fuera de esperar. No solo eso, sino que el fiel corcel de Subaru había dejado media cama abierta, haciendo espacio para que Subaru se sentara en el lado junto a la cama donde dormía Rem. Eres un dragón de tierra que se desperdicia en un tipo como yo. Riendo un poco, Subaru se rascó la mejilla y aprovechó la consideración de Patlas, sentándose en la cama y sonriendo suavemente a Rem, que descansaba plácidamente en su cama. Julius dijo que estaba esperando a que cayera la noche. Pero se equivoca, no es eso en absoluto. Rem no es la que espera un momento en el que pueda hablar con ella sin interrupciones. Soy yo. Subaru notó el cambio cuando sintió que su hombro se sacudía. ¿Qué? Levantando la cabeza, se puso de pie lentamente. Su conciencia volvió a la realidad, escapando de la niebla de los sueños. ¿Estaba dormido? Llevándose la mano a la barbilla, se sorprendió de haber estado durmiendo. Debió de quedarse dormido en algún momento mientras hablaba con Rem. Como había apoyado la cabeza, tenía marcas de hojas en las mejillas. Pasó los dedos por ellas. Yo también debía de estar bastante cansado. Patlas. Subaru se volvió para mirar a la razón de su despertar. Patlas le había dado un golpe con la cola. ¿Por qué me ha despertado? Pero no tuvo que preguntarle a su amada dragona para obtener la respuesta. Era obvio. Por el rabillo del ojo, notó algo extraño y se sorprendió. No puede ser. De las dos camas de la habitación, una, en la que había dormido Anastasia, estaba vacía. Subaru sintió un escalofrío. Después de decirle todo eso, Julius, como me eché una siesta, ni siquiera me di cuenta de que se iba. No, no es solo eso. Se despertó. ¿Y entonces qué? ¿A dónde fue? ¿Al baño? Sin despertarme, que Anastasia, o más precisamente, Ikidna, se fuera de la habitación verde sin decirle nada a Subaru, que también estaba dormido allí, no era una buena situación. ¿Por qué hizo eso? No debería ser la misma razón por la que Julius se fue solo, pero la cama todavía está un poco caliente. Tengo que encontrarla, todavía está caliente, y además Patlas me ha despertado. Probablemente no se fue hace mucho. Patlas. Cuida de Rem por mí. Y gracias por despertarme. Saludando con su pequeño relincho, Subaru salió corriendo de la habitación. Su mente daba vueltas, pero no podía imaginar a dónde iría Anastasia. Si fuera él, lo primero que querría hacer sería asegurarse de que Emilia, Beatrice y los demás estuvieran a salvo, así que en su caso eso significaría ir a ver a Julius primero, pero ahora es Foxidna. No sería tan directa. En cuyo caso, no puedo encargarme de todo yo solo. Es vergonzoso que me quedara dormido así, pero debería avisar a los demás para que todo la busquemos. Estaba a punto de bajar las escaleras para avisar a todos cuando recuperó el aliento. Fue una reacción de aturdimiento y confusión. Una reacción al ver algo inesperado, algo que no debería haber estado allí. Mientras abría mucho los ojos, algo atravesó con calma su campo de visión. Era un pájaro solitario con las alas blancas extendidas, volando con gracia a través de un pasillo algo estrecho. Un pájaro. Porque aquí, Subaru se sorprendió por el pájaro que no debería haber estado allí. No hay ventanas ni agujeros en la pared exterior de la torre. Está completamente sellada, y la única conexión con el exterior es la puerta del quinto piso. NGH. Espera, intuyendo que algo definitivamente no cuadraba, Subaru persiguió frenéticamente al pájaro, que se alejaba cada vez más. Había dudado por un momento, inseguro de si debía contarle a alguien sobre la desaparición de Anastasia y el pájaro y si debía pedir ayuda, pero Subaru decidió seguir al pájaro. Sus instintos le decían que si lo perdía de vista, algo terrible podría suceder, así que obedientemente lo persiguió. Por supuesto, el pájaro no fue lo suficientemente amable como para reducir la velocidad solo porque Subaru se lo pidió. Continuó volando con gracia a través del pasillo, dejándolo atrás a medida que se alejaba cada vez más. Subaru persiguió y persiguió con todas sus fuerzas, y finalmente, ¿ha desaparecido? Eso es imposible. La voz de Subaru se quebró cuando llegó al final del pasillo. El pasillo era un arco que seguía la pared exterior de la torre, pero no conectaba en un solo bucle. A mitad de camino, había una pared que bloqueaba el paso. Usando un reloj como referencia,
había una pared que conectaba las 12 y las 6, creando un bloque sin importar de qué lado se acercara. Sabiendo eso, Subaru había asumido que podría atrapar al pájaro a menos que pudiera abrir una puerta o entrar en una habitación, pero tampoco parece que haya volado hacia la pared. ¿Qué ha pasado? Incapaz de encontrar rastro de donde había desaparecido el pájaro, Subaru miró a su alrededor confundido. Por desgracia, no pudo encontrar ninguna habitación cercana a la que el pájaro pudiera haber escapado. Había aparecido de repente y también había desaparecido de repente. Casi parecía un sueño, pero esto es una pluma, ¿verdad? Al recoger una pluma blanca que había caído al suelo, Subaru obtuvo la prueba de que el pájaro realmente había estado allí. Al menos podía llevársela a los demás para decirles que el pájaro había existido. Pero eso no resolvía nada. No hay pistas sobre dónde desapareció Anastasia. No, espera. Tiene que haber algo aquí, donde estaba la pluma. Pensando eso, Subaru empezó a mirar por todo el suelo y las paredes cerca de donde había estado la pluma. Tocó, hurgó y escarbó en el suelo de piedra, el techo, las paredes y las habitaciones cercanas, pero no parecía haber nada oculto, y empezó a impacientarse a medida que pasaba el tiempo. Debería haber llamado a alguien. Justo cuando pensaba eso, tocó el suelo donde había estado la pluma con la palma de la mano. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar la pared, atravesaron la pared. No era una ilusión óptica. Al extender lentamente la mano, no pudo tocar la pared. Estoy seguro de que ya he comprobado esta pared. Para asegurarse de que no se estaba volviendo loco, Subaru volvió a tocar la pared. La pared estaba ahí desde su cintura para arriba, pero por debajo de ese punto, era un truco, una ilusión que parecía bloquear una entrada. Le recordó a los sectarios que lideraba Betelgeuse, que habían creado un escondite en una caverna usando un truco similar. El que no arriesga. ¿Cuántas veces va a ser ya? Gateando a 4 patas, consiguió deslizarse por debajo de la pared. Dudó un momento antes de decidirse a pasar y ver qué pasaba. Probablemente el pájaro pasó por aquí, volando bajo. Si sale al exterior o conecta con otra parte de la torre. ¡Guau! Estaba oscuro después de atravesar la pared, pero era más corto de lo que esperaba. Al atravesar la pared falsa, Subaru inhaló como si estuviera buscando aire. Sin ningún motivo en particular, había contenido la respiración mientras se arrastraba en la oscuridad, y notó el aire exterior, una brisa fría, en su rostro. Abrió los ojos y los dejó adaptarse lentamente al exterior después del oscuro pasadizo. Lo que vio antes sí era una escena que contemplaba el desierto nocturno desde un lugar mucho, mucho más alto de lo que hubiera podido imaginar. Había un cielo negro lleno de estrellas brillantes. En lo que podría llamarse el balcón de la torre estaban Anastasia, con su cabello morado claro ondeando al viento, y docenas de pájaros a su alrededor, y al otro extremo del túnel había una tierra de nieve. Era una broma que en realidad no describía en absoluto la extraña escena que tenía ante él. Había atravesado una pared y no un túnel, y no era una tierra de nieve, sino una fría brisa del desierto y el cielo nocturno lo que le esperaba. Las estrellas brillaban mientras un mar negro del desierto se extendía muy, muy lejos a su alrededor. Nada de eso tenía nada que ver con lo que había dicho. En cambio, Natsuki, al oír el ronco murmullo de Subaru, alguien con el cabello morado claro ondeando en la brisa se volvió hacia él. Ella se sujetó suavemente el cabello mientras sus ojos verdes se encontraban con los de Subaru. Era justo la persona que había estado buscando. Es un gran lugar para disfrutar de las vistas en un paseo nocturno. Ocultando su sorpresa, Subaru se encogió de hombros ante Anastasia mientras cambiaba de tema. Anastasia sonrió levemente. Sí. Sin duda, es una vista bonita. Pero es una pena que el paisaje en sí sea todo negro. Habría sido diferente si hubiera al menos un pueblo a la vista en la distancia. Bueno, no sé. No está tan mal. Como el mar de noche. Y más que nada, Subaru señaló hacia arriba en lugar de hacia afuera. Atraída por eso, Anastasia miró hacia el cielo nocturno lleno de estrellas. El aire es fresco y claro, así que las estrellas se ven súper brillantes. Es bastante romántico, ¿verdad? Las estrellas son preciosas. Supongo que porque a esta altura estamos por encima de la niebla que se cierne sobre el desierto. Parece que podemos ver las estrellas que antes estaban ocultas. Al mirar hacia arriba, los labios de Anastasia se suavizaron. Al verlo, Subaru se detuvo a unos 5 metros de distancia. ¿Y cuál es tu excusa? ¿Excusa? Salir de la cama en mitad de la noche, deslizarse por un pasadizo secreto que nadie conoce, todo para disfrutar de la brisa nocturna y jugar con algunos pájaros. Eso es demasiado sospechoso. Anastasia tenía una expresión curiosa en el rostro, pero Subaru siguió con obstinación. Los pájaros. Solo estaban Subaru y Anastasia cara a cara allí, pero una multitud los observaba desde el balcón, pájaros que no se movían en absoluto, observando en silencio como muñecos, y no solo uno o dos, sino un inquietante número de ellos.
A lo largo del borde del balcón, había al menos 50 pájaros que descansaban sus alas. Había pájaros como los de una bandada. Una bandada en lugar de una bandada real, ya que no eran todos de la misma especie. Blancos, azules, negros, moteados, grandes, pequeños, delgados, gordos. No había ningún principio unificador en la multitud de pájaros. Eso ya era extraño de por sí, pero aún más inquietante para Subaru era cómo se movían. Aunque hay tantas aves, no oigo ningún canto de pájaro, y ni siquiera puedo oír el susurro de las alas. Las aves, tan variadas, estaban todas unidas en silencio, simplemente sentadas allí. Tiene sentido que te inquiete eso, pero... Anastasia se llevó la mano a la mejilla. Pero lo del pasadizo secreto es un poco exagerado, ¿no? Tú también acabaste aquí, ¿no? Eso es. El pájaro me guió hasta aquí, más o menos, lo mismo que a mí. Estaba dando un paseo por la torre cuando un pájaro pasó volando. Lo seguí preguntándome qué estaba pasando, y entonces me encontré aquí. Anastasia entrecerró los ojos mientras abría los brazos e imitaba a un pájaro volando. No hace falta decir que no fue una explicación convincente. Subaru no tenía ninguna prueba que la refutara, pero se negó a creer una historia tan conveniente, colocándose a sí mismo en un pedestal especial en el proceso. Esas aves, ¿qué pasa con esas aves? NGH. Eso es lo que quiero preguntar. Su evasividad es realmente incómoda, y la forma en que todos los pájaros parecen observarnos en silencio me molesta seriamente. No puedo leer nada en sus ojos, los pájaros, el balcón. ¿En qué está pensando? ¿Ese es el pájaro que volaba durante la hora de arena? Estos son sin duda los pájaros sobre los que Ram usó su clarividencia. No sé qué les pasó después de que llegáramos a ese campo de bestias demoníacas, aunque parece que llegaron aquí sanos y salvos. Los labios de Anastasia se curvaron ligeramente en una sonrisa irónica mientras acariciaba la garganta del pájaro. El pájaro no reaccionó y Anastasia suspiró. Han estado así todo el tiempo. Estoy bastante desconcertada. Por mi experiencia, es básicamente imposible que me lo crea. ¿Qué quieres decir? Cada vez que me encuentro con algún tipo de situación como esta sin cuidado, casi siempre es una amenaza para la vida. Tenía mucha experiencia en lo que respecta a acciones descuidadas que conducen a experiencias cercanas a la muerte. El más antiguo fue cuando se fue a dar una vuelta por la mansión por la noche y Rem lo mató a golpes. Omitiendo muchos otros ejemplos, Subaru había llegado, más o menos a la conclusión de que las acciones descuidadas siempre conducen al peligro. Y su situación actual era extremadamente peligrosa. Relájate. No estoy pensando en nada de eso. No tengo ninguna hostilidad hacia ti. Ni hacia nadie más en esta torre. Bueno, excepto hacia los examinadores, Siola y Rey. La expresión de Anastasia se volvió amarga cuando Subaru dijo sus nombres, y él se dio cuenta. Ah, claro, ¿no lo oíste porque estabas dormida? El tipo del segundo piso. Ese es Rey Astrea. El primer santo de la espada. Al parecer, fue convocado del pasado, o al menos eso parece que está sucediendo. Esta torre parece cada vez más loca cuanto más tiempo estamos aquí. ¿En qué estaba pensando el tipo que la construyó? Al oír eso, Anastasia respondió con una reacción atónita, seguida de una breve pregunta. Sintiendo que el acento de Kararaji se deslizaba de su tono, Subaru inhaló bruscamente. Hasta entonces, en general había interactuado con ella como si fuera Anastasia, o al menos eso era lo que había intentado hacer. Pero su verdadera naturaleza era, ahora solo estamos nosotros dos aquí, así que, ¿quieres hablar un poco abiertamente? Sinceramente, hablar contigo mientras llevas la piel de otra persona es... Digas lo que digas, nunca podré creértelo. Así que, ¿quieres hablar conmigo en lugar de que yo actúe como Ana? En un instante, el tono de Anastasia cambió al responder a su propuesta. Todo su ser se transformó instantáneamente como si alguien hubiera accionado un interruptor. Aunque seguía teniendo exactamente el mismo aspecto, era como si una persona completamente diferente estuviera frente a él. La sensación en sus ojos, su expresión pensativa, todo cambió, y mientras Subaru recuperaba el aliento, Anastasia, o más bien el espíritu artificial Echidna, se dio la vuelta y apoyó su bolso contra el balcón bajo. Empezó a acariciar la cabeza del pájaro blanco que se había detenido en la barandilla. Es la primera vez que hablamos así en mucho tiempo. Y aceptando la proposición de Subaru, sonrió levemente. ¿No vas a venir aquí? No, no se me dan bien las alturas y las medidas de seguridad parecen incompletas, así que paso. Aunque bajes la guardia, no es que vaya a empujarte por el borde. No puedo confiar en ese tipo de comentarios. Suenas igual que la original, a cientos de metros de altura, con una barandilla a la altura de la cintura como protección. Y Kina lo invitó con bastante inocencia y frunció el ceño ante su negativa. ¿Te importa? Ya te lo he pedido antes,
pero ¿podrías dejar de compararme con esa bruja original? Para ser sincero, no hay nada más molesto que te comparen con alguien que no conoces. Aunque fuera la persona que me creó, eso también. No, tienes razón. Lo siento. Intentaré arreglarlo. Hablaba con la voz de Anastasia y se parecía a Anastasia, pero incluso eso suena como lo que diría esa bruja, pero si alguien dijera que me parezco a Echidna, también querría demandarlo por difamación. Por cierto, ¿cómo puedes tocar a esos pájaros tan despreocupadamente? ¿No tienes miedo de que de repente se te echen encima y te muerdan hasta matarte? Tu imaginación da mucho más miedo que ellos. No me digas que también hablas por experiencia. Hubo un tiempo en el que un grupo de conejitos lindos me saltaron encima. Desde entonces, siempre estaba un poco nervioso cuando había grandes grupos de animales reunidos en un mismo lugar. Puedo decir con seguridad que no hubo ninguna muerte fácil en todos mis bucles, pero ese recuerdo fue particularmente malo. Con lo pálida que tienes la cara, no te obligaré a dar explicaciones. No me siento particularmente cercano a ti. Su rostro se había puesto visiblemente pálido y convenció a Echidna de que retirara rápidamente la mano del pájaro. Luego, apoyando las manos en las rodillas, volvió a mirar a Subaru. Entonces, propusiste hablar abiertamente. ¿De qué querías hablar exactamente conmigo ahora que no estoy actuando como Ana? Como primer tema, tu conexión con este lugar y estas aves. No puedo decirte nada diferente a la respuesta que di como Ana. Un pájaro me trajo aquí, al igual que a ti. En ese sentido, realmente no tengo ni idea de por qué. Pero, a Subaru casi le decepcionó esa respuesta sin cambios, pero el ligero gancho al final hizo que levantara las cejas. Echidna vaciló un momento ante esa reacción antes de continuar. La verdad es que he estado pensando en hacerte exactamente la misma pregunta. ¿A mí? Quizás sonó a broma por el tono de Ana. Acabé aquí porque era como si me estuvieran guiando. Y ahora que estoy aquí, estoy hablando contigo. Tú, que estás entre yo y el camino de vuelta a la torre. La cuidadora de esta torre, Sioula, te conoce. O, al menos, está interactuando contigo como si fuera verdad. Teniendo esto en cuenta, decir esto ahora que estamos aquí solos podría ser injusto, pero, atrapada en lo que Echidna estaba diciendo, Subaru no la interrumpió. Hizo una pausa de un segundo antes de hacer su pregunta. ¿Quién eres, Subaru Natsuki? ¿Quién soy? ¿Qué se supone que significa esa pregunta? Volviendo a antes de Pristella. Hace un año, después de la ceremonia que celebraba la matanza de la ballena blanca y la pereza, Ana decidió investigarte, y Echidna estaba revelando una parte de la estrategia en la que había trabajado el bando de Anastasia, una teoría sobre cómo competir con su oponente Emilia y el caballero de Emilia, Subaru, que acaba de recibir una valerosa mención. Pero incluso Anastasia Osin, la gran mercader que dirigía la compañía Osin, tu identidad era un completo misterio. Ana refunfuñó porque solo tenía el más mínimo nivel de información. Y eso probablemente tenía más que ver con lo que había hecho la gente que te rodeaba que contigo. ¿Ocultar los detalles de mi identidad? Si alguien de nuestro bando estuvo realmente involucrado en eso, la suposición obvia es Roswell, seguido de Otto o Clint. En cualquier caso, lo más antiguo que pudo encontrar sobre ti fue justo antes del inicio de la selección real, cuando estuviste involucrado en un incidente que supuestamente ocurrió en la capital. Según el testimonio de Sir Reinar sobre el descubrimiento de Felt, que se convertiría en uno de los candidatos, aparentemente, tú estuviste involucrado de alguna manera, pero eso es todo. No podía haber registros más antiguos que ese. Con esa pieza final, el rastreo de Echidna, o en este caso, de Anastasia, de los pasos de Subaru fue prácticamente perfecto, excepto por el hecho de que estaba incompleto en lo que a ella respectaba. Los ojos de Echidna se entrecerraron mientras Subaru luchaba por pensar en lo que debía decir. Que yo no sea capaz de contarle a la gente que he vuelto por la muerte y no poder explicar lo que sé de eso ha causado muchos problemas antes, pero esta es la primera vez. El origen de Subaru Natsuki, el hecho de ser una persona desconocida, era la cadena que lo retenía esta vez. Yo soy, y ahora que lo he expuesto todo tan tediosamente, la expresión de Subaru era sombría mientras luchaba por encontrar la forma de decir algo, cualquier cosa, en respuesta, pero Echidna simplemente extendió las manos. Su tono era tan ligero que lo tomó por sorpresa. Al ver esa reacción, Echidna sintió para sí misma con satisfacción. Sí. Ana y yo te consideramos un caballero novato desconocido que ha logrado múltiples hazañas. Así era hasta Pristella. Pero esa impresión cambió un poco durante la batalla con el culto de las brujas y el viaje a esta torre. Espero que puedas perdonarme, pero es natural sentirse un poco incómodo y en guardia cuando estamos trabajando hasta altas horas de la noche, solo los dos, juntos en un lugar donde nadie más puede vernos. Echidna cruzó los brazos y sonrió mientras ladeaba la cabeza.
Subaru la escuchó hasta el final en un silencio atónito mientras movía sus labios secos, luchando seriamente por cómo tomarse eso, pero mientras se debatía con eso, se dio cuenta de que estaba apretando las manos contra las rodillas con tanta fuerza que las yemas de los dedos se habían vuelto pálidas. ¿Estás realmente asustada? Eso es algo molesto de decir. ¿Cuál es exactamente tu relación con Xiola? Respondió a su pregunta con otra pregunta. Nunca la había visto antes. No sé nada de ella. De verdad es solo una coincidencia que resolvieras el examen del tercer piso tan rápido. Lo es, y simplemente te diste cuenta de un pasadizo oculto y lo seguiste cuando yo estaba aquí, le lanzó a Subaru acusaciones tajantes. Pero la serie de preguntas le estaba diciendo algo a Subaru. Imagínate cómo me siento, pero aún así, por varias razones, calculo que la probabilidad de que seas hostil conmigo es baja. Te agradecería que consideraras el hecho de que te conté todo eso como una demostración de mi sinceridad, poniendo la mano en el pecho, y Kina explicó lo que estaba pensando. Me encantaría creer en ella y reflexionar sobre lo turbias que deben parecer mi identidad y mis acciones. Me encantaría, pero, al parecer, mi creador realmente dejó una profunda cicatriz en tu corazón. Cuanto más sentía Subaru que el comportamiento de Echidna, el espíritu artificial, coincidía con el de la bruja de la codicia Echidna, más difícil le resultaba creerle, por mucho que demostrara su sinceridad. Ese era el hedor residual de la bruja. Yo, entiendo, lo que estás diciendo. Yo, entiendo. Que te crea o no, es harina de otro costal. Es realmente obvio lo conflictiva que estás. Por el bien del argumento, digamos que nos encontramos aquí por casualidad. Entonces, ¿qué es este lugar? ¿Por qué crees que hay un balcón aquí? Tengo una teoría al respecto. Hace 3 días, ¿recuerdas lo que pasó en el desierto? Hace 3 días, antes de llegar a la torre. Es más que un poco caótico, pero, mientras nos perseguían los osos Oirán, nos atacó una luz blanca. Al parecer, fue obra de Xiola, ¿verdad? Así que eso es lo que es, su punto de observación para vigilar el desierto. Subaru chasqueó los dedos cuando Echidna terminó, su hipótesis tenía sentido. Y Xiola había utilizado lo que ella llamaba sus naip del infierno para golpear a cualquiera que se acercara a la torre. Pensando en ello, me había preguntado desde dónde lo hacía, ya que no había ventanas ni nada desde donde mirar. Lo más seguro es que haya varios lugares como este alrededor del muro exterior de la torre. Desde el pensando en ello, me pregunté desde dónde lo hizo, ya que no había ventanas ni nada desde donde mirar. Lo más probable es que haya varios lugares como este alrededor del muro exterior de la torre. Por el aspecto del desierto, este no es el ángulo desde el que nos acercamos. ¿Y los pájaros? Los pájaros son un misterio. No reaccionan cuando los toco. Pero parece que tienen calor corporal, así que no son inventados. Si fuera posible, me gustaría hacerle la autopsia a uno, pero... Echidna miró al pájaro que tenía a su lado con ojos insensibles y fríos. Pero retiró la mano y se miró las yemas de los dedos. No puedo forzar el cuerpo de Ana más de lo que ya lo he hecho. Sería sencillo si estrangularas al pájaro por mí, pero... si es algo que tiene que suceder en algún momento, entonces claro, supongo. Desde que fue convocado a este mundo hace poco más de un año, Subaru se había acostumbrado a cazar pájaros y conejos salvajes. Por supuesto, matar algo para comer estaba muy lejos de matarlo para un experimento. Comérmelo después de matarlo sería más, cierto, también está el problema de las tiendas de alimentos. Así que me gustaría pedir, digamos, 20 de ellos. Estoy segura de que empezarían a moverse si matara a uno, ¿verdad? No puedo negarlo. Echidna se tapó la boca pensativamente cuando escuchó la preocupación de Subaru. Los pájaros no reaccionaron a su violenta conversación. Simplemente observaron a los dos forasteros en silencio. Subaru se detuvo antes de seguir por esa línea de pensamiento cuando surgió la idea de un entierro en el cielo. Si vamos a hacer eso, primero deberíamos hacer los preparativos adecuados. Por ahora, puede esperar. Tampoco parece que vayan a huir. Vale, entonces está bien. Sinceramente, es difícil imaginar que se pueda aprender algo útil examinando a estas aves de todos modos. Por favor, deja de decir cosas que hagan parecer que tu curiosidad o ansia de conocimiento se ha apoderado de ti. Echidna realmente no parecía saber nada sobre el temperamento de la bruja, pero, aún así, la forma en que sus acciones parecían parecerse a la original hizo imposible que Subaru se relajara. Así que lo ignoró y le hizo una pregunta más dirigida a la parte de Echidna que no era de espíritu de bruja. Realmente no lo he comprobado demasiado fondo antes, pero, ¿qué está pasando con Anastasia? Aún no hay cambios. Ana sigue durmiendo profundamente en este cuerpo. Yo tampoco he habitado en su cuerpo tanto tiempo, así que mentiría si dijera que no estoy preocupada. ¿Preocupada? Como te dije antes. Echidna tocó el pecho de su cuerpo prestado, dando a entender que Anastasia estaba durmiendo en ese lugar mientras cerraba los ojos. Hace ya un mes que le he tomado prestado el cuerpo.
No es que antes me tomara las cosas a la ligera, pero la sensación de que su vida se va desmoronando poco a poco sigue siendo muy fuerte, así que tengo que devolverle el cuerpo lo antes posible, y Kidna terminó con eso. Los detalles hicieron que Subaru se diera cuenta de que se había tomado su situación demasiado a la ligera. Al mismo tiempo, la discapacidad de Anastasia parecía casi demasiado grande. ¿Puede realmente tomar el trono con su cuerpo en ese estado tan desastroso? ¿Quieres decir que Ana debería renunciar a su derecho en favor de tu amo, GH? Esto no es una broma. No es eso lo que quería decir. Ana nunca se retirará. Tampoco se rendirá. Eso lo sé. Subaru dio un paso adelante y alzó la voz, pero Ikina lo interrumpió bruscamente. Abrumado por la fuerza de la voz, Subaru parpadeó. Y luego, lenta y cuidadosamente, ¿tanto desea Anastasia tener su propio país? Incluso si tiene que renunciar al de nuevo dentro de poco, puede que sea menos tiempo del que tiene una persona normal, pero Ana utilizará ese poco tiempo mucho mejor que nadie. Y Ana tiene su propia razón para no poder renunciar al trono. La voz de Subaru era débil, y la de Kidna estaba llena de fe en Anastasia. Y la razón para no rendirse que ella mencionó, era, porque eso es lo que ella quiere. En algún momento, Kidna se había enderezado y se había acercado a Subaru, poniéndose cara a cara con él en medio del balcón. Ella lo dijo mientras lo miraba directamente a los ojos. Subaru se quedó paralizado. Era un peso diferente al que le oprimía el examen de las Pléyades. No podía moverse y no se le ocurría nada que decir. Y Kidna tampoco dijo nada. Con los dos paralizados allí, el único sonido que partía al aire nocturno era el batir de alas que venía de atrás, uniéndose a la bandada en reposo. Otro pájaro que se acerca al balcón. Por detrás, Subaru no se había movido desde el principio y todavía tenía la pared de la torre a su espalda. Si el ruido venía de atrás, entonces venía del interior de la torre, y Kidna y Subaru habían sido llevados allí por el aleteo de las alas de un pájaro. Así que, naturalmente, un tercer par de alas también. ¿De qué estás hablando? Una voz que sonaba casi atónita, como si se hubiera sacudido alguna creencia fundamental. Al oírla, todos los pájaros desplegaron sus alas a la vez y saltaron al aire con un estruendo atronador, elevándose hacia el cielo nocturno, hacia el desierto envuelto en tinieblas, dejando a Subaru y a Echidna con la sensación de haber sido abandonados en una isla desierta, y a Julius Juculius también. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.